Cordial saludo, tutorales. Nuestro trabajo se denomina fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático y la resolución de problemas en estudiantes de segundo grado de primaria a través de la integración de herramientas digitales gamificadas. Nuestro maestrante, nuestra compañera Paula Andrea Cardona Costa y quien habla, Carlos Andrés Ramírez Montañez. Bueno, respecto a la fase de investigación, entonces tenemos cuatro fases. La primera es el fase de diagnóstico inicial, que hace que ver con el primer objetivo específico, que es identificar esas fortalezas y debilidades del nivel pensamiento lógico matemático y resolución de problemas. En la fase 2 es la fase de diseño de la propuesta gamificada, que va con el segundo objetivo específico, que es diseñar esa propuesta pedagógica que integre estrategias metodológicas activas con recursos educativos. Nuestra fase de implementación es con el tercer objetivo específico, que es implementar la propuesta pedagógica en el aula de matemáticas, integrando las anteriores metodologías activas y herramientas virtuales. La fase 4, que es la fase de evaluación, hace ver al cuarto objetivo específico, que es evaluar ese impacto de esa propuesta pedagógica mediante la comparación de resultados obtenidos, el pre y después de la intervención, que es el post. Respecto a los resultados de la discusión, entonces la fase de diagnóstico inicial comprende cuatro dimensiones. La primera dimensión es la comprensión y resolución de problemas adictivos. Aquí es donde el estudiante tiene la capacidad de interpretar situaciones de suma y resta, tiene que identificar datos relevantes y reconocer la pregunta a resolver. Aquí los resultados muestran que un grupo con buena exposición gráfica, cerca del 81%, pero con un vacío crítico, razonamiento y argumentación con un 99%. Respecto a la dimensión 2, que es el uso de estrategias de resolución, aquí examina la capacidad de que los estudiantes puedan seleccionar, aplicar y justificar estrategias de resolución que impliquen agrupación, reparto y cálculo. Aquí nos dice en los resultados que el grupo es capaz de realizar conteos básicos, pero se bloquea ante tareas de estructuración lógica, como formar grupos iguales. Respecto a la dimensión 3, representación matemática, esta dimensión evalúa la capacidad para presentar esa información cuantitativa mediante esquemas, símbolos y relaciones numéricas. Aquí decimos que más del 90% de los estudiantes fallan al traducir figuras a números y al comparar magnitudes, como identificar el número mayor. Los estudiantes son buenos lectores en imágenes y contadores, pero no comprenden el valor simbólico de los números. Respecto a la dimensión 4, que es razonamiento lógico y representación, aquí valora la capacidad para emitir juicios sobre la validez de una respuesta. Aquí donde el estudiante explica, sustenta la solución obtenida. Aquí podemos ver que el 59,6% comprende el problema de la resta, indicando que más de la mitad identifica la operación necesaria, pero sin embargo el 95,7% no logra explicar su respuesta. Esto nos confirma que incluso quienes saben restar lo hacen de forma mecánica o intuitiva, sin procesos de metacognición. Respecto a la fase de diagnóstico del cuestionario de juegos y tecnología, podemos decir acá que el juego digital es una actividad predominante y normalizada en este grupo. Esto nos representa una oportunidad clave para integrar estrategias de gamificación educativa, aprovechando que la gran mayoría de estudiantes está familiarizada y motivada para el uso de estas interfaces. El diagnóstico nos confirma que el grupo no solo tiene exposición, sino que también experiencia previa en el uso de herramientas digitales para el área de matemáticas. Respecto a la fase 2, que es el diseño de la propuesta gamificada, aquí podemos observar que es a través de cuatro secuencias didácticas, que la primera secuencia didáctica es a través de par o impar, que contienen una serie de actividades. Entonces, la primera actividad viene siendo con esa secuencia didáctica que debe tener estándares de educación, DBA, competencias, desempeños y una pregunta orientadora. A cada secuencia didáctica la tiene. Aquí podemos ver que hay unas fases en la planeación de una clase que tiene que ver con que la motivación y exploración, que es el entender de la clase que va a ser, es en el desarrollo práctico de la clase, que es comprender y aprender, es donde realizan los estudiantes actividades, y la última, que es actividades de socialización y evaluación, que es emprender. Aquí podemos observar que se realizaron un diseño de recursos educativos digitales a través de la plataforma Genially, donde consistía en agrupar par e impar. Hubo clasificación de grupos de objetos según su cantidad y la clasificación de números par e impar. Respecto a nuestra frecuencia didáctica 2, denominada las relaciones de orden mayor que, menor que, igual que, lo mismo.
tiene un DBA, la competencia, desempeño y pregunta orientadora. Aquí se seleccionó un videojuego de Pac-Man. Después se realizó ese diseño en la plataforma Genially, denominado Espacios en la Granja, y hubo unos problemas con opciones de respuesta a través del método POLIA, que es comprender, planear, ejecutar y verificar para resolver problemas de comparación. Respecto a la secuencia didáctica 3, relación entre cantidades más que, menos que y la misma cantidad que, se realiza lo mismo que las anteriores, pero aquí tiene que ver es que hay situaciones de comparaciones, realizamos un tren de relaciones, interacción de la granja matemática, como pueden saber a través de Genially, y socializan los estudiantes las respuestas, cómo les fue con esta integración, y una argumentación mediante preguntas orientadoras. Respecto a la fase, la secuencia didáctica 4, que es la composición y descomposición de cantidades, lo mismo que las anteriores, tiene su DBA, su estándar, y hubo una colección de objetos que ellos tienen en el entorno, como sus útiles, sus marcadores, sus lápices, sus cuadernos, que consistía en agrupar y organizar esos objetos, formar nuevas agrupaciones. Aquí tenía clave el material concreto base 10 y los retos por estaciones. Respecto a la fase 3, que es la fase de implementación, fue a través del modelo Azure, que tiene que ver con tres medios, los materiales y la participación activa de los estudiantes. Entonces podemos ver que hubo una ejecución de secciones de gamificadas a través de la secuencia didáctica Genially. Hubo un registro de participación y desempeño de los estudiantes a través del diario de campo del campo y una rúbrica para evaluar cada secuencia didáctica, y a través de la observación en el aula y recolección de datos cualitativos usamos una rejilla de seguimiento para cada secuencia didáctica. Entonces aquí podemos ver que las secuencias didácticas, en la secuencia didáctica número 1, en números par impar, hubo una tendencia positiva, ya que los grandes estudiantes muestran un desempeño alto. En la secuencia didáctica 2, la valoración en la participación con TIC y material concreto sugiere que la mediación tecnológica está siendo un factor motivacional clave. En la secuencia didáctica 3, relación de cantidad más que, menos que, igual que, dice que la mayoría de los estudiantes ya no se sienten perdidos frente a un reto matemático. Ahora siguen un camino lógico que le hace tener sentido. Respecto a la secuencia didáctica 4, composición y descomposición de cantidades, los estudiantes han empezado a entender que los números no son una pieza rígida a través de las estrategias de composición y descomposición. Entonces, la gran mayoría están ubicadas en este nivel alto. Respecto a la fase de evaluación, entonces, aquí comprendemos la fase de evaluación, comprende tres: la fase de evaluación, fase de análisis y discusión, y la fase de redacción y socialización. Entonces, en la fase de evaluación hubo un diseño de pruebas post-test, se aplicaron esas pruebas post-test y hubo una comparación de resultados inicial y final. En la fase de análisis y discusión, entonces análisis cualitativo de percepciones y observaciones, y hubo una discusión de resultados frente al marco teórico. Y la fase de redacción y socialización fue la redacción de capítulos, la elaboración de conclusiones, de recomendaciones y la preparación del artículo. Respecto acá, la fase de evaluación, hubo una comparación de resultados inicial y final. Como podemos ver acá, una comparación de resultados acorde a las dimensiones, podemos ver que el razonamiento lógico pasó en el pretest de un 23% al posttest de un 85%. Una experiencia significativa y un avance significativo. En la representación matemática pasó en el pretest de un 58% a un 83% en el posttest. En la estrategia de resolución, del 32% pasó al 86% respecto al posttest. La comprensión del problema pasó del pretest del 37% al 85% del posttest, habiendo una oscilación del 83 al 85% en el posttest. Respecto a la distribución de niveles de desempeño en el pretest y en el posttest, entonces acá vemos a través de niveles. Entonces, el nivel bajo, teníamos 62 estudiantes en el pretest, ahora en el posttest tenemos un estudiante en bajo. Respecto a básico, teníamos 30 estudiantes con básico, ahora tenemos 3. Respecto al nivel alto, teníamos solamente una persona, ahora con la aplicación del posttest tenemos un 49 estudiantes con un 52%. Y respecto a superior, no teníamos estudiantes en el pretest, ahora en el posttest tenemos un total de 41 estudiantes con un 44%. Respecto a la fase de análisis y discusión, entonces, la triangulación de resultados, la información se analiza poniendo en relación tres fuentes: el pretest, el posttest y los diarios de campo.
En el pretest, el grupo demuestra competencia en tareas directas, pero presenta dificultades al comparar, anticipar o justificar. Se observa un uso ineficaz de la representación gráfica. El dibujo se limita a una función descriptiva sin servir como herramienta de razonamiento o resolución de problemas. En el post-test muestra lo que ocurre después de esa intervención, evidenciando un aumento sostenible en el nivel de acierto y una mayor estabilidad en la forma de enfrentar las tareas. Los estudiantes responden con más seguridad y logran mantener la coherencia en sus procedimientos. Incluso en situaciones que anteriormente generaban duda o error, lo que da cuenta un cambio de una manera de abordar los problemas. Los diarios de campo documentan ese proceso de aprendizaje en tiempo real, permitiendo identificar cómo los estudiantes evolucionan. Respecto al material concreto, facilita esa comprensión inicial de las relaciones numéricas. Frente a los recursos digitales, potencian ese interés y la participación activa. Frente a la interacción y mediación, el diálogo entre pares y la guía docente permite la corrección y ajuste de procedimientos en el aula. Respecto a la discusión de resultados frente al marco teórico, entonces tenemos a nivel internacional, en los estudios de Loaiza 2025 y Hernández 2025, el aumento en el rendimiento y la motivación se asocia al uso de plataforma interactiva y al trabajo en equipo. Algo similar se observa en los datos del post-test, donde el grupo alcanza porcentajes de acierto más altos y una respuesta más estable frente a las tareas. Frente a nacionales, entonces tenemos dos: Alvarado 2023 y Martínez 2022, quienes documentan mejoras en el desempeño después de incorporar recursos digitales en el aula. En este caso, el cambio también se refleja en el paso del pretest al posttest, pero no se limita a los aciertos. Los registros cualitativos permiten notar que la participación, la interacción entre compañeros y la exposición frente a la actividad se transforma de manera progresiva. Otro es Malpica y Estupiñán 2024, especialmente lo relacionado con las condiciones de implementación de los recursos digitales, generan interés y favorecen la participación. En algunos momentos surgen situaciones que requieren ajustes como la organización del tiempo, el acceso a dispositivos, o la necesidad de acompañamiento más cercano por parte del docente. Y respecto a lo local, que sería Martínez y Restrepo, lo encontrado guarda relación con los trabajos de Martínez y Restrepo y Martínez 2021. Se destaca que el uso de recursos digitales combinado con estrategias didácticas claras favorecen la resolución de problemas matemáticos. Esa relación se hace visible al conectar los resultados del post-test con lo registrado en los diarios de campo, donde el uso del material concreto, las actividades interactivas y el trabajo colaborativo permitieron que los estudiantes reorganicen sus formas de proceder. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Cardona y vengo a presentarles las conclusiones de nuestro proyecto. Como primera conclusión, tenemos que nuestros estudiantes tenían dificultades a la hora de interpretar los problemas matemáticos y de organizar estos datos, no tanto en el cálculo de ellos. Como segunda conclusión, miramos que la propuesta pedagógica que hicimos con Genially ayudó mucho en este campo del lógico matemático y resolución de problemas. Como tercera conclusión, miramos que este proceso nos permitió ver el proceso que nuestros estudiantes tenían a lo largo que se iban implementando estas 4 actividades en nuestro recurso pedagógico. Como cuarta, evaluamos este recurso y vemos que nos ayudó mucho a que los estudiantes comprendieran mejor sus problemas matemáticos y a desarrollar las habilidades lógicas matemáticas. Como quinta conclusión, observamos que esta integración de los recursos didácticos ayudan visiblemente en las enseñanzas de las matemáticas y a que los estudiantes participen y se motiven más en este tipo de clases de las matemáticas. Las recomendaciones que podemos realizar es que este trabajo se debe mantener, se debe sostener porque miramos buenos resultados en el pensamiento lógico matemático. Como segundo, es necesario seguir haciendo este tipo de actividades porque pues los estudiantes desarrollan de manera integrada todo tipo de habilidades en las matemáticas. Como tercero, familiarizar estas herramientas en las clases garantiza un modelo donde el estudiante se motive a participar a ella. El uso de estas actividades son muy necesarias y pues es muy necesario continuar con ello para que el aprendizaje no quede ahí, sino que pueda verse a largo tiempo.
Profe Alice, también le quiero mostrar nuestro artículo, explicar cómo está nuestro artículo de proyecto. Tenemos aquí pues nuestro título, el resumen, la introducción, tenemos los antecedentes, las referentes conceptuales, la metodología, como nosotros en que nos apoyamos, los materiales e instrumentos que utilizamos. Tenemos aquí el procedimiento que realizamos, los resultados. Esta es la tabla donde nos muestra la prueba, ¿cierto? Los resultados de la prueba. Esta tercera tabla es la interpretación de valores de Spearman. Algunas evidencias de nuestra aplicación pre-TEDS. El diseño de nuestra propuesta, diseño de nuestro recurso digital. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestro recurso. Nuestro recurso lo evaluamos según LORI, el instrumento LORI. Tenemos la implementación de nuestra propuesta, algunas evidencias fotográficas de las actividades que realizamos, tanto con material manipulable y en digital. La evaluación. Tenemos aquí también la tabla del desarrollo post-test y pre-test y post-test, profe, donde podemos evidenciar los índices de cómo subieron. El bajo ya no estaba en 66%, sino en 1%, entonces mejoraron visiblemente. Las conclusiones y nuestras referencias, profe. Entonces, muchas gracias.